Casi 2 años después de haber sido reportado el primer caso de COVID-19, SARS-CoV-2, y más de 5 millones de muertes, se reporta en Sudáfrica el primer caso de una nueva variante de este virus, llamada Omicron. Hola a todos, buenos días, mi nombre es Gonzalo Vaquero y estáis escuchando Entiende tu Salud, un podcast sobre divulgación científica de temas sanitarios en el que lo contamos de forma sencilla. En el podcast de hoy vamos a hablar de la nueva variante del COVID, del SARS-CoV-2. Os sonará a todos, es la variante que se llama Omicron. Vamos a intentar diferenciarla del resto de variantes y aclarar las principales dudas que puede que tengáis y que he visto por ahí. Entonces, en primer lugar, tenemos que saber que el SARS-CoV-2, lo vamos a llamar el COVID, como el resto de virus, evolucionan de forma continua. Y esto quiere decir que su código genético y su genoma va cambiando de forma constante. Entonces, vamos a aclarar dos términos, el término de mutación y el término de variante. ¿Qué es una mutación? Pues una mutación se entiende como un cambio al azar, un cambio único en el genoma de un virus, o sea, en su código genético. ¿Y qué es una variante entonces? Pues una variante se entiende como un conjunto de muchas mutaciones, simplificándolo mucho esos dos conceptos. Entonces sabemos que hay diferentes variantes del COVID y se pueden clasificar según mayor o menor preocupación que nos causan. Dentro de las de menor preocupación del COVID podemos destacar la variante alfa o la variante beta. Y dentro de las de mayor preocupación hay dos actualmente. La primera es la variante delta y la segunda es esta última, la variante Omicron, que es sobre la que nos vamos a centrar. ¿Cuándo se considera que una variante es de preocupación? Bien, pues hay distintos criterios. En primer lugar, por su transmisibilidad. Si un virus aumenta mucho su transmisibilidad, se dice que es una variante de preocupación. En segundo lugar, por la cantidad de casos graves de enfermedad que produzca, o sea, según el número de hospitalizaciones o el número de muertes. En tercer lugar, si se reduce de forma significativa el modo en el que nuestros anticuerpos neutralizan al virus, que esto puede ocurrir. También se considera que es de alta preocupación si los tratamientos que tenemos para la enfermedad disminuyen mucho o las vacunas que tenemos. Y en último lugar, también se considera una variante de alta preocupación si los métodos que tenemos para diagnosticarlo fallan. Entonces, ¿qué tiene la variante Omicron respecto a las demás? Pues esta variante tiene posiblemente una mayor tasa de transmisibilidad, una mayor tasa de neutralización de nuestros tratamientos, es decir, que no sean tan eficaces, sobre todo de los anticuerpos monoclonales. Y además también se sabe que la vacunación no es tan eficaz. Entonces, por estos conceptos se considera una variante de preocupación. Para ponernos en contexto, la variante Omicron se detectó en Sudáfrica el 25 de noviembre de este año, de 2021. Se cree que ya podían haber casos anteriores, sobre todo se reportan en Botswana unos días antes, el 21 de noviembre. Pero bueno, los que lo notificaron fueron las autoridades de Sudáfrica, lo cual cabe mencionar que es una acción muy reseñable, que lo hicieron muy bien, excelente, y que sin embargo se vieron abocados a casi una marginación internacional. Entonces, claro, hubo polémica respecto a esto. Pero este no es el tema que vamos a tratar en este podcast. ¿Cuáles son las principales preocupaciones de los ciudadanos, y de los sanitarios frente a esta variante? Pues son dos. Si las infecciones que causa son más graves, tienen mayor repercusión que las variantes anteriores, y si la vacuna que tenemos nos protege frente a esta variante. Aún queda mucho que investigar, pero os voy a contar los datos que tenemos ahora mismo.
Sabemos que el Omicron es una variante que tiene más de 30 mutaciones. Bueno, tiene otro tipo de mutaciones, pero tiene decenas. Y conocemos alguna de estas. Sabemos que alguna de estas que conocemos, porque ya han ocurrido antes, le provocan al virus que tenga una mayor transmisibilidad. Es decir, que por cada paciente que se contagie puede infectar a muchas más personas. Y también sabemos, en base a alguna de estas mutaciones que conocemos, que tienen facilidad para escapar de nuestros anticuerpos. Aún así, la mayoría de mutaciones que tiene el Omicron se sabe que son mutaciones, pero no se sabe cuáles son las consecuencias clínicas que puede tener al final. Lo que sí sabemos es que es muy transmisible, seguramente más que las variantes anteriores. Lo que no sabemos a ciencia cierta es si es más transmisible que la variante Delta, que recordar que era la otra variante de preocupación que se llama. Sí que es posible que la variante Omicron tenga una mayor tasa de reinfecciones, es decir, como puede evadir al sistema inmune y que así nuestras vacunas no tengan tanta eficacia. Por eso ha aumentado la tasa de reinfecciones. Lo que sí se sabe es que las vacunas actuales sí que nos protegen de los casos graves del Omicron. O sea, los COVID graves también se protegen por el Omicron, pero aunque haya mayor tasa de reinfecciones, de COVID leve, moderado, digamos, sí que se han visto frenadas las de COVID severo. Y esto es importante y hay que tenerlo en cuenta. ¿Y esto por qué es? ¿Por qué protege frente al COVID severo y no al leve? Pues esto se opina, según los estudios, se concluye que es que el COVID severo está más relacionado con unas células de nuestro sistema inmune llamadas linfocitos T de timo, que tienen más relación con el COVID severo que con el COVID leve. Y por otra parte, el COVID leve está más relacionado con los anticuerpos, que son producidas por los linfocitos B de bone, hueso. Entonces, por eso se opina que la vacuna sí que protege frente al COVID severo, pero no tanto frente al COVID leve, porque, como hemos dicho, el Omicron tiene capacidad para evadir anticuerpos. No 100%, pero sí que tiene capacidad. Y en cuanto a la detección de las pruebas, sobre si podemos seguir detectando a esta variante con las pruebas que tenemos, pues la respuesta es sí. Con la PCR que hacíamos se puede seguir detectando esta variante del COVID, del Omicron. Lo que no sabemos tan seguro es si con otro tipo de pruebas menos sensibles, menos específicas, como el test de antígenos, son tan factibles ante esta variante. Esto hay que seguir analizándolo. Por otro lado, también hay que destacar, esto es evidente, que las medidas de distanciamiento, de ventilación, usar mascarillas, todo esto sigue siendo eficaz frente a este virus, frente a esta variante. Y por otra parte, también se sabe que los tratamientos que se ponían para los casos de COVID anterior, que bueno, no es que fueran tantos tratamientos, pero corticoides, antiinflamatorios, anticuerpos monoclonales, siguen siendo eficaces en esta variante, en la variante del Omicron. Hay que seguir investigando, como dije antes, los anticuerpos monoclonales, porque no es tan seguro, pero a priori los tratamientos nos siguen sirviendo. Y en cuanto a los síntomas, porque es verdad que es posible que de una variante a otra cambien ligeramente los síntomas. Bien, pues se ha reportado que los 5 síntomas más frecuentes de la variante Omicron son, en este orden, rinorrea, que es mocos básicamente, cefalea, dolor de cabeza, fatiga, eso es cansancio, debilidad, que incluso puede ser severa, que haya estornudos y además que haya sequedad de garganta. Esos son los 5 síntomas más frecuentes del Omicron, que resaltan con los síntomas anteriores de la variante alfa, que eran típicos que conocemos: fiebre, tos y pérdida del sentido del olfato y o del gusto.
Y esto se ha visto que la característica esta de perder el sentido del gusto o el sentido del olfato no ocurre tanto en la variante Omicron. Tampoco hay que descartarla 100% si existe uno de estos síntomas, pero sí que se ha relacionado más con la variante alfa que con la Omicron. Entonces, como conclusión, vamos a aclarar todo esto de la nueva variante. Sabemos que la variante Omicron posiblemente se transmita más rápido que las variantes anteriores. Y en relación con que tiene mayor capacidad para evadir nuestro sistema inmune porque evade nuestros anticuerpos. Sin embargo, también sabemos que las vacunas nos siguen protegiendo frente a los casos graves y por lo tanto hay que seguir incitando a la población para que se vacune porque sigue siendo un recurso muy preciado e indiscutible en su eficacia. Muchas gracias, nos vamos a quedar aquí. Espero que os haya servido este pequeño recopilatorio de la nueva variante del COVID, ahora que está todo en boga. No olvidéis seguirme en la plataforma en que soláis escuchar los podcasts, en el Twitter Entiende tu Salud y en la página web entiendetusalud.es. Muchas gracias.